Bienvenido al podcast El umbral de lo imposible. El umbral de lo imposible consiste en una colección de cuentos de ciencia ficción extraída del libro Las 12 tazas. Esta colección de cuentos están llenos de acción, de enigmas y ocultismo, que como lector estarás deseoso de descubrir y querrás resolver junto a los protagonistas los misterios de esta obra. La obra llamada El Talismán está escrita por Marta Jiménez. En este episodio le vamos a contar una historia apasionante en que la autora nos sumerge en un universo inquietante, extraño y emocionante, en que nos hace vivir una asombrosa historia de amor. Ella trata el tema del amor incondicional, del amor eterno y el drama de los sueños recurrentes de Hugo y la reencarnación. Es un cuento sorprendente que terminas con una sensación de haber vivido un maravilloso drama de amor. Te pedimos que te suscribas al canal, lo compartas y nos apoyes dándole like al video. Comenzamos la historia. Era un domingo a finales del otoño y el clima estaba bastante fresco. El otoño es una estación que suele asociarse a la melancolía, a la quietud y a la reflexión, y donde las temperaturas suelen descender durante las horas de la noche. Esa noche, mi hermana y yo buscábamos en el armario algunos abrigos y bufandas para pasar el invierno, cuando mi hermana empezó a sentirse mal y llamamos al doctor. El señor David Cabral, el doctor Cabral, después de asistir a mi hermana Hannah, nos informó que sufría una fuerte depresión. Ella estuvo en cama con fiebre y muy débil por mucho tiempo, casi todo el invierno. Mi hermana, sumida en su profunda tristeza, pasaba largas horas frente al cuadro que tenía en su habitación. Ella lo miraba fijamente, como si quisiera saltar dentro de él. Esta obra de arte reflejaba un bello espectáculo de un paisaje otoñal que había pintado Lucas. La pintura captaba impresionantemente los colores amarillo, rojo, ocre y anaranjado de las hojas de los árboles en otoño. Habían pasado 20 años desde que Lucas se fue a la guerra y murió en combate. Pero Hannah lo seguía esperando. Mi hermana y su esposo tenían un lema que los dos repetían cuando él se iba a cumplir una misión. El lema decía: por muy lejos que tu espíritu vaya, yo siempre te alcanzaré, juntos hasta la eternidad. Cuando ellos terminaban la última frase del lema, Hannah besaba a Lucas en la mejilla, donde tenía una mancha roja de nacimiento. Hannah y Lucas eran muy jóvenes cuando se casaron y aún recuerdo el talismán que le dio Grace a Lucas. Grace era la abuela de Lucas. Ella sabía que el corazón de su nieto y el de Hannah estaban hinchados de pasión y repleto de amor. El día de la ceremonia matrimonial, la abuela le entregó a Lucas un colgante. El colgante era un hermoso talismán, cuya envoltura de plata tenía unos raros grabados para atraer ciertas energías, y en su interior había un diamante. Grace, después de invocar a los espíritus, le explicó a la joven pareja los poderes mágicos y de protección del talismán.
Ella decía que este objeto tenía poderes sobrenaturales debido a que excedían las leyes de la naturaleza. Argumentaba la abuela que el talismán canalizaba y atraía ciertas energías y el diamante que estaba en su interior aportaba valentía, vitalidad, fortaleza, equilibrio, alegría, longevidad, altruismo, compromiso y fidelidad. Lucas era médico y capitán del ejército y Hannah vivía feliz y orgullosa de él. Ella decía que uno de los requisitos de ser la esposa de un militar era tener mucha paciencia. Lucas participaba de muchas misiones peligrosas y siempre regresaba a la casa. Pero en su última tarea no tuvo tanta suerte. Una tarde llegó a la casa de Hannah un militar con la desafortunada noticia del deceso de Lucas. Él había muerto cuando atacaron el hospital de campaña. A mi hermana le entregaron las pertenencias de Lucas, pero no estaba el talismán. Mi hermana hizo todo lo posible por encontrar el talismán, pero nunca fue encontrado. 20 años antes que Lucas partiera a la misión que le costó la vida, él daba los últimos retoques al cuadro que Hannah tenía en su habitación. El capitán Lucas estaba feliz de haber terminado de pintar el cuadro, pues él no quería partir a su misión sin haber terminado su obra de arte, y la bautizó con el nombre Te espero en otoño. El hecho es que Lucas perdió la vida y el talismán en el combate, y unos meses después se declaraba la paz. Un año pasó cuando el joven Rodolfo Melgar, ingeniero civil, inspeccionaba el terreno para construir un edificio donde cayó mortalmente Lucas. Rodolfo, con su equipo de trabajo, medían y estudiaban el terreno cuando entre la vegetación encontró algo que le llamó la atención. El talismán de Lucas yacía entre las plantas y el brillo de una parte del diamante que salía de la envoltura de plata era muy llamativo. El ingeniero recogió el talismán, lo sostuvo un rato en sus manos, observándolo minuciosamente, y lo introdujo en uno de sus bolsillos. Después de la jornada de trabajo, el ingeniero Rodolfo llegaba a su casa cuando su joven esposa, Verónica, lo recibía con un asombroso abrazo. Ella estaba embarazada, tenía 2 meses y no se notaba su embarazo por el poco tiempo que tenía. Rodolfo y Verónica soñaban con el nacimiento de su hijo. Ellos estudiaban todas las etapas del desarrollo de un bebé y leían libros sobre cómo cuidar a su retoño. De esta manera el tiempo fue pasando hasta que llegó el día del alumbramiento. La feliz pareja recibía a su hijo, que lo bautizaron con el nombre de Hugo, en honor a su abuelo paterno. El bebé era hermoso y saludable, pero tenía una mancha roja en la mejilla derecha. Los doctores le explicaron a la joven pareja que las marcas de nacimiento rojas están compuestas por vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel, y les denominaban marcas de nacimiento vasculares, que no son perjudiciales a la salud. Hugo
Era un niño inteligente y a pesar que él desarrollaba su vida en un ambiente armónico, sufría de sueños recurrentes y de pesadillas. Verónica, su madre, trataba de ayudarlo y lo llevaba a terapia con una psicóloga. La infancia y la adolescencia de Hugo transcurrió en un ambiente tranquilo y de comprensión de parte de sus padres. Pero Hugo sufría mucho con los sueños y las pesadillas. Él argumentaba que durante el sueño entraba en una dimensión desconocida, en un mundo fantástico. Él soñaba con lugares hermosos y con alguien que lo hacía sentir feliz y le decía: por muy lejos que tu espíritu vaya, yo siempre te alcanzaría. Hugo describía a la joven de su sueño con grandes ojos de color pardo oscuro. También tenía pesadillas horribles con personas heridas y sangrando. Hugo entró a la universidad a estudiar medicina cuando conoce a Leonardo. Leonardo era un joven amable, alegre, simpático, apasionado y muy ingenioso. Los dos amigos solían estar siempre juntos y resolvían los problemas sin mayor dificultad debido a su hermandad. Hugo le confió a Leonardo la historia de sus sueños. Leo, como cariñosamente lo llamaban, le comentaba a Hugo que soñar era vital y necesario para mantener un buen estado de salud y un estado emocional equilibrado. Él decía que existen sueños hermosos que nos hacen sentir felices, pero por otro lado tenemos los malos sueños, las pesadillas consideradas de mal augurio. Hugo argumentaba con su amigo que durante el sueño él entraba en una dimensión desconocida y a su vez los lugares le eran familiares. Hugo expresaba que él quería resolver el misterio de sus sueños recurrentes. Leo le propuso visitar al psicólogo para que lo ayudara a encontrar algún trauma atrapado en su subconsciente. Leo era muy ingenioso y le citó un pensamiento del filósofo Hipócrates que decía: cuando el cuerpo duerme, vela el espíritu. Una tarde de verano, Hugo y su padre pintaban las habitaciones de su casa cuando accidentalmente el joven tropezó con una pequeña caja de madera que cayó al piso, se rompió y dejó al descubierto lo que había en su interior. Un hermoso colgante que tenía un diamante dentro de una cápsula de plata. Cuando Hugo tomó la cápsula de plata en sus manos, un escalofrío le recorrió el cuerpo. El joven, algo nervioso, le manifestó a su padre que eso era un talismán y que le pertenecía. El padre, sonriendo, le dijo que era imposible que el talismán fuera de él. Rodolfo, el padre de Hugo, le contó a su hijo dónde encontró el colgante con la cápsula de plata y el diamante. Pero Hugo estaba convencido que el talismán le pertenecía. El padre, sin darle importancia a la insistencia de Hugo, le regaló el talismán. Una tarde de otoño estaba Hugo estudiando en la biblioteca cuando Leo lo interrumpió invitándolo a tomar un café. Hugo aprovechó el pequeño descanso y le mostró a su amigo el talismán que había encontrado en casa de sus padres. Él decía que estaba feliz de tenerlo porque sentía que ese objeto le pertenecía. Curiosamente, Leonardo comentaba que había llegado el otoño y que era la estación del año que más le gustaba. Él afirmaba que el otoño producía un espectáculo visual especialmente llamativo por la variedad de colores que caracterizan esta estación. Leonardo le comunicaba a Hugo
que había recibido una carta de su madre pidiéndole que regresara a su casa. El motivo de la petición era porque su tía estaba muy enferma y esperaban un desenlace fatal. Hugo le propuso a Leo acompañarlos en ese viaje de regreso. Los dos amigos viajaban en tren y disfrutaban el recorrido observando los árboles del bosque y el bello espectáculo otoñal que cubría el paisaje con un manto de varios colores. Hugo quedó profundamente dormido por el sonido y el vaivén del tren. Él soñaba que pintaba en una canva un paisaje otoñal y al pie de la obra de arte decía: «Te espero en otoño». Hugo, profundamente impresionado por las imágenes del sueño, despertó repentinamente. Leo le preguntó si se sentía bien. El joven, con un movimiento de cabeza positivo, le respondió. Pero íntimamente, Hugo sabía que el sueño tenía un profundo significado y percibió una sensación extraña en el pecho y comenzó a entender que algo inevitable tenía que enfrentar. El tren hizo una parada y los jóvenes, al llegar a su destino, se bajaron, atravesaron la pequeña terminal y tomaron un taxi. Al llegar a la casa de los padres de Leo, caía la noche. Llovía ligeramente y de la tierra húmeda emanaba un aroma placentero. Al entrar a la casa, fueron recibidos por el padre de Leo. Hugo se sintió algo mareado y la madre de Leonardo le recomendó zafar el botón de la camisa para que se sintiera mejor. Cuando dejó al descubierto el talismán que colgaba del cuello, la madre de Leonardo quedó paralizada al ver el talismán, pero guardó silencio. Gina, la madre de Leonardo y hermana mayor de Hannah, observaba todos los movimientos de Hugo y se percató que tenía una mancha roja en la mejilla derecha. Gina estaba muy nerviosa cuando invitó a los jóvenes a pasar a la habitación donde la anciana de 72 años yacía en un butacón, y frente a ella estaba el cuadro que 20 años atrás había pintado Lucas. La delicada enferma, al ver a su sobrino, ligeramente le sonrió. Al entrar a la habitación, Hugo quedó algo rezagado y se mantuvo detrás de Gina y de Leonardo. Él aprovechó los pequeños momentos en que Leo saludaba a su tía para observar la habitación. El aposento tenía una puerta grande que daba a una pequeña terraza. El marco de la puerta vestía unas cortinas blancas, transparentes, finamente bordadas por donde la luz podía difundirse, y le daba a la habitación un tenue y agradable ambiente. Los ojos de Hugo continuaban recorriendo la habitación cuando su mirada se detuvo frente al cuadro y en una esquina de esta decía: «Te espero en otoño». Un estremecimiento sacudió el cuerpo del joven cuando empezó a recordar que él fue quien pintó el cuadro. Hugo quedó en suspenso cuando Leo le presentó a Hannah. La anciana dirigió su mirada hacia Hugo cuando le extendió la mano y le dijo: «Te he estado esperando. Por muy lejos que tu espíritu vaya, yo siempre te alcanzaré». Entonces Hugo terminó la última frase diciendo: «Juntos hasta la eternidad». Yo soy la hermana menor de Hannah. Estaba sentada en la mesita de noche y estuvo observando todo el acontecimiento. Cuando mi hermana Hannah le dijo a Hugo
Te he estado esperando. Gina, muy emocionada, con lágrimas en los ojos, tomó de la mano a su hijo Leonardo y salió de la habitación. Misteriosamente, el aposento se empezó a llenar de una bruma blanca. Entonces Hannah tomó de la mano a Hugo y se puso de pie. Ellos caminaron juntos hasta pararse frente al cuadro. Hugo le dio el talismán a Hannah. Cuando una fuerte brisa abrió la puerta grande que daba a la terraza. Al entrar la brisa, las cortinas se movieron como si quisieran volar por la habitación. Sorprendentemente, el cuadro creció tanto que el bosque otoñal que estaba pintado parecía real. Hannah y Hugo se introdujeron entre los árboles y mientras ellos avanzaban, los cabellos canosos de Hannah se transformaban más oscuros hasta convertirse en una hermosa cabellera. El viento era tan fuerte que las hojas de los árboles volaban por toda la habitación. El marco donde estaba la pintura cayó al suelo haciendo un ruido estrepitoso y la caída del marco señaló el fin del evento y todo regresó a la normalidad, pero solo quedó el marco y la pintura había desaparecido junto con Hannah y Hugo. Yo guardo en mi pecho el hermoso recuerdo del amor de mi hermana y Lucas. O Hugo, no importa el nombre, lo que importa es el espíritu y el eterno amor. Por muy lejos que tu espíritu vaya, yo siempre te alcanzaré, juntos hasta la eternidad. Si has escuchado el episodio completo, en nombre de nuestro equipo, queremos agradecerle de todo corazón su atención prestada a nuestro podcast, El Umbral de lo Imposible. No olvides suscribirte y darle like. Gracias por escuchar.